ya que hemos estado trabajando con Éxodo 20 y bueno, pues algunos ya se saben el decálogo completo, pero bueno, el trabajo que hemos estado haciendo es desmenuzar cada uno de los mandamientos. Y bueno, pues ya vimos el que debemos tener un solo Dios. Y el anterior que vimos fue el de honrar a los padres. Y bueno, observando los mandamientos del Éxodo, abramos nuestras escrituras, por favor, en Éxodo 20, para que podamos visualizar algo. Para que podamos visualizar algo. Si observamos, cuando arranca Éxodo 20 y dice que Dios procedió a hablar todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te ha sacado de tierra de Egipto, de la casa de esclavos, no debes tener otros dioses contra mi rostro. Y observamos que Éxodo 1, 2, el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 10, habla netamente de la relación directa con Dios. ¿Sí? Se lo pueden observar. Habla de la relación que tenemos directamente o la que debemos tener directamente con Dios. Pero cuando llegamos al 2011, ¿sí? Ahí nos está hablando de un descanso, ¿sí? De un receso, de un reposo. Y ahí vimos el día que tratamos ese tema de la importancia de descansar, ¿sí? O sea, todo este mecanismo que tenemos como cuerpo requiere forzosamente un descanso para reponer energías, para restaurarse, para sanarse, para dar el mejor funcionamiento posible. Pero ya cuando llegamos al 2012, ¿sí? Se observan el 2012 cuando menciona honra a tu padre y a tu madre para que resulten largos tus días sobre el suelo que Jehová tu Dios te da. Vean cómo ahí a partir de ese punto en el 2012 existe como el lazo, la unión y también la división de la relación que tenemos con Dios y empieza la relación que también tenemos sobre la tierra. Entonces, vean cómo en el 12, ahí está la división y al mismo tiempo la unión de la relación con Dios y la relación que tenemos en la tierra. Como que los padres son y somos el vínculo de lo terrenal con lo celestial. Al parecer, y es así como lo estoy entendiendo, es el vínculo de lo terrenal con lo celestial. ¿Por qué? Porque los padres también tenemos la responsabilidad de enseñar a las siguientes generaciones de quién es Dios y lo que es Dios y lo que representa para nuestras vidas. Pero también los padres tenemos la responsabilidad de guiar, educar, instruir a las siguientes generaciones para que les vaya lo mejor posible en este plano material, en esta tierra. Y una vez que entendimos el 2012, que fue lo que tratamos en el estudio de hace un mes, entramos al 2013. ¿Quién no quiere leer, por favor? Específicamente el 2013 porque hay varias versiones y esa traducción es la que tenemos que dejar claro ahorita. Específicamente, hola yo, Chio. ¿Qué dice el 2013 de tu Biblia? No matarás. No matarás. En algunas otras versiones dice, no debes asesinar. Hay una diferencia, hay una relación, ¿en qué se relaciona? ¿Cuál sería la diferencia? Porque bueno, entendiendo que en las traducciones
se acoplan según la interpretación del traductor o según el momento en que se hizo la traducción o el lugar donde se hizo la traducción, debemos entender qué es matar y qué es asesinar. ¿Sí? Porque vamos a ver cuál es la primera muerte registrada aquí en la Biblia. Ya vimos la división a partir de los padres, la relación con Dios y la relación que tenemos aquí en la tierra. Vamos a leer lo que dice Génesis 4 del 3 al 11. Y es que es algo tan sencillito, pero se presta muchas interpretaciones y por eso dejar en claro lo que es matar y lo que es asesinar. Génesis 4 del 3 al 11. ¿Ya lo ¿Todo tienen? seguido? ¿Todo seguido? Sí, por favor. Y aconteció al cabo de algún tiempo que Caín procedió a traer algunos frutos del suelo como ofrenda a Jehová. Pero en cuanto a Abel, él también trajo algunos primogénitos de su rebaño, aun sus trozos grasos. Ahora bien, aunque Jehová miraba con favor a Abel y su ofrenda, no miraba con ningún favor a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se encendió en gran ira y empezó a decaérsele el semblante, por lo cual Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has encendido en ira y por qué se te ha decaído el semblante? Si te diriges a hacer lo bueno, no habrá ensalzamiento, pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada, y su deseo vehemente es por ti, y tú por tu parte lograrás el dominio sobre él. Después de eso, Caín le dijo a Abel su hermano: vamos allá al campo. Aconteció pues que mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel, su hermano, y a matarlo. Más tarde Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo: no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? A lo cual él dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo, y ahora se te maldice con destierro del suelo, que ha abierto su boca para recibir por mano tuya la sangre de tu hermano. Hasta ahí, hermana. Gracias, que van a bendiga. Entonces, aquí la parte a la que vamos es entender, porque he escuchado en algunos lugares que esta parte del no matarás le quieren dar muchas interpretaciones y como dice el dicho, le quieren encontrar 5 pies al gato cuando realmente tiene 4 patas, ¿no? Entonces ya empezamos con que no, pues es que le estás matando su ánimo, le estás matando su voluntad y empezamos a interpretar muchas cosas cuando realmente, y por eso el tema de preguntar cómo está tu texto, cómo está tu interpretación, realmente aquí lo que está sucediendo fue un asesinato. ¿Sí? Entonces, aquí debemos ver lo que es un asesinato y las consecuencias del asesinato. En este caso, estamos viendo que Caín fue desterrado del lugar donde él residía. Y esa fue una de las consecuencias que Caín tuvo en su momento. Ahora bien, vamos a entender los momentos. Cuando Caín asesinó a Abel, ¿existía ley? ¿Existían leyes? Pues no, ¿no? No existían leyes. Realmente en ese momento Dios mismo era el juez, era el que dictaminaba lo que sí procedía, lo que no procedía, y también era el fiscal, era todo en el momento. No había ley. Estamos hablando que cuando fue el momento de Caín y Abel,
¿Cuántos siglos fueron antes de que siquiera apareciera el pueblo hebreo? No existía el pueblo hebreo en ese entonces todavía. Pero ya se hablaba de una consecuencia. ¿Y qué fue lo que dictaminó en el corazón de Caín? Un rencor, un enojo, lo que lo orilló a cometer ese asesinato. Ahora bien, para nuestras hermanas que son abogadas, ¿un asesinato se incurre en un delito o en un crimen? Bueno, lo que pasa que conforme al Código Penal únicamente establece, ¿no?, que es privar de la vida a otro, ¿no? Puede haber, factores que van a ser, ¿verdad?, la sanción más fuerte, ¿no? Como la premeditación, la alevosía y la ventaja, ¿no? Pero Ujú. no hace, ¿no?, realmente esa diferencia, digo, a menos que pase por alto por mí, no sé qué dirá esta Rocío, pero creo que así está contemplado, ¿sí? Ujú. Sí, se supone que, bueno, cuando hablamos de un delito es cuando es algo no tan grave, ¿no? Y un crimen, hablamos de que estaríamos cayendo en un asesinato. Un delito, pues un robo. A ver, Chío, acláranos esa parte. Lo que pasa es ¿Qué que el bien jurídico tutelado es el que determina si en este caso es delito, o sea, la ley no establece crimen como tal, establece delito. Y como dice mi hermana Mercedes, ahorita el delito de privar de la vida a una persona, pues es homicidio y ya vienen sus modalidades. Pero la palabra crimen como tal no está en la ley, es más para las partes telenovelescas y peliculescas. Ok, perfecto. Bueno, ya quedó claro. Para entender un poco más cómo nos movemos aquí en México. Ok, entonces, veamos pues que en su momento, en un arranque de ira, en un arranque de enojo, Caín cometió privó de la vida a Abel. Pero ¿qué dice la escritura respecto al tema de privar de la vida a alguien más? ¿Sí? Entonces, para que nos quede un poquito más claro el tema del asesinar o del matar, veamos lo que dice Proverbios 6, 17. Proverbios 6, 17. Igual para que nos quede un poquito más claro, podemos leer desde el 16, desde el 6:16 hasta el 19. ¿Quién no quiere leer? ¿De qué número dijiste? Proverbios 6, del 16 al 19, haciendo énfasis en el 17. Ok. Hay 6 cosas que Jehová de veras odia, sí. 7 son cosas detestables a su alma: ojos altaneros, una lengua falsa y manos que derraman sangre inocente, un corazón que fabrica proyectos perjudiciales, pies que se apresuran a correr a la maldad, un testigo falso que lanza mentiras y cualquiera que envía contienda entre hermanos. Así es, gracias. Y leyendo específicamente el 17, dice, ojos altaneros, una lengua falsa y manos que derraman sangre inocente. Y veamos cómo el derramamiento de sangre inocente lo mete en la misma línea de los ojos altaneros y la lengua falsa.
¿Por qué razón se maneja de ese modo? ¿Será porque el que derrama sangre inocente hace algo con cierta premeditación? Bueno, para ver esto, vamos a buscar la diferencia entre asesinato y matar, y para que nos quede un poquito más claro el contexto. La diferencia entre matar y asesinar, en base a lo que encontré, es que consiste en una mayor peligrosidad del asesino, evidenciado por la especialización del dolo, los modos y los medios utilizados para matar. Es decir, el asesinato es la máxima intensidad del homicidio. Entonces, aquí lo que podemos entender como asesinato es que ya se hace con una premeditación y un dolo. Mientras que el matar, a lo mejor sin querer, ¿sí? Se te atravesó, no era tu intención matarlo y lo mataste. Entonces estamos viendo que en el caso de Caín, realmente lo que sucedió ahí fue un asesinato y no fue específicamente un homicidio como tal. Ahora, observando nuevamente Génesis 4, en esta parte no existía, repito, no existía una ley alguna en la cual se determinara el nivel de responsabilidad de Caín. Era Dios directamente el que ejecutaba juicio. Y bueno, ya para el Éxodo, ya hasta el Éxodo, ya se establecen leyes, al igual que en Deuteronomio se establecen leyes. Y en Proverbios, si observamos Proverbios, lo que menciona no te dice directamente una ley, una sanción, un castigo, pero en Proverbios se llama el razonamiento al buen juicio para que nosotros vayamos despertando conciencias. ¿Cualquiera de nosotros podemos asesinar a alguien? No tendríamos por qué, porque si estamos hablando que un asesinato ya es con una premeditación, en nosotros debemos entender que no debe existir la premeditación. Y matar a alguien, ¿podemos matar a alguien? Tampoco debería existir porque se supone que somos bastante conscientes y razonables como para medir el peligro y medir las consecuencias. Se supone. Tú vas caminando en la calle. Vamos a ponernos un ejemplo un poco más drástico. Estás en el metro en hora pico. ¿Sí? Se supone que en el piso hay una línea amarilla la cual no se tiene que rebasar. Pero entre el montón de gente que se empujan y que pues tú sin querer, alguien te empuja y tú empujas a alguien más y lo tiras a las vías del tren. Y ahí se queda esta persona. ¿Era tu intención matarlo? No. Entonces, aquí, ¿cómo aplica el no matarás? No asesinarás, ok, nos queda claro que es con dolo. Y el no matarás, ya también tendríamos que ser un poquito más conscientes en medir los peligros. De ahí que si hay medidas preventivas para evitar accidentes, hay medidas para evitar fatalidades, tenemos que observarlas y seguirlas y llevarlas a cabo. No hacer las cosas de sopetón. Al ahí se va. No pasa nada. Y cuando pasan, ahí son las consecuencias. Aquí vamos al siguiente ejemplo. En una riña, en un pleito de vecindad. Salen los señores, se enojan, se empiezan a pelear, uno le da un mal golpe al otro. ¿Era su intención matarlo?
¿no? Pero si provocó la pelea y sale con un arma para enfrentarse con otra persona, entonces ahí sí estamos hablando que ya fue con una cierta premeditación. Y de ahí, pues podemos entender que hay distintos niveles de conciencia. Y es la parte que luego, pues, debemos detenernos a pensar un poquito, a razonar un poquito. Y de ahí también viene, por ejemplo, la enseñanza del Señor Jesucristo, que si alguien sale y te ofende y te agrede y te lastima, ¿sí? En lugar de responder a la agresión, ¿qué es lo que recomienda el Señor Jesucristo? Que pongas la otra mejilla. Exactamente. Y es básicamente para evitar caer en estas situaciones de las agresiones, de los pleitos. Básicamente es esa parte que menciona el Señor Jesucristo es precisamente por este tema de los pleitos y las contiendas. Veamos, aquí tengo los textos. Es que el poner la otra mejilla no es tanto porque seas tonto, seas dejado, es para evitar que el pleito se haga más grave y se lleve a consecuencias más drásticas y lamentables. Ahí te pido la palabra a nuestra hermana Mercedes. Adelante, Mechita. Es que por eso dice el Señor, no airaos, pero no pequéis, ¿sí? Nosotros nos podemos enojar, pero no llevar, no al grado máximo, no ese enojo, sí, que ahí es donde se pierde, ¿no? El control, ¿no? De los seres humanos, ¿sí? Y ahí Exacto. donde cae, ¿no? El peligro, ¿no? Puedes ocasionar, ¿no? Mucho daño, hasta privar de la vida, ¿no? A una persona, ¿sí? Gracias. Exactamente. Gracias, bendiciones, gracias. Y fíjate que lo que acabas de mencionar viene a colación de un estudio que tiene poco, digo, en aquellos años cuando se escribió el Deuteronomio, digo, suponemos, realmente no sabemos. El cerebro humano tiene distintas etapas, ¿sí? La parte primitiva, ¿sí? Y cada parte del cerebro tiene distintas etapas. La parte en la cual nosotros ahorita estamos interactuando es la parte más consciente, la parte mamífera. Pero cuando nosotros nos enojamos y los instintos básicos, los instintos elementales, están en la parte reptiliana. ¿Sí? Tenemos una parte reptil todos nosotros, que es ahí donde fluyen las emociones, reaccionamos, y precisamente el instinto de sobrevivencia está en esa región, lo que nos han comentado, lo que nos han contado. Entonces, cuando uno se enoja, te desconectas de la parte consciente, de la parte racional, y la concentración en el momento, la concentración de la sangre está en la región reptiliana. Es ahí donde la gente se enoja, no responde, no es consciente en el momento de lo que está haciendo. ¿Sí? Hay gente que se enoja de tal manera que se desconecta por completo y ya hasta que finalmente pasó el momento del calor, el pleito, vuelve en sí y se da cuenta de la barbaridad que ha ocurrido. Entonces, esa parte en la cual se recomienda, dice, sí te puedes enojar, pero no peques. O sea, es porque es un llamado a ser conscientes y controlar nuestro enojo. Ahora bien, el tema de controlar el enojo es todo un proceso también, ¿sí? Y nosotros es donde nos debemos dar cuenta hasta qué nivel nos enojamos, si perdemos por completo el control de nuestra persona cuando estamos enojados, ¿sí? Al grado de llegar a matar a alguien en ese momento de enojo.
Sí, efectivamente, hay personas que se esfuerzan en hacerte enojar. Por todos los medios usan las palabras y las acciones para sacarte de tus estribos. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Ya el Señor Jesucristo nos enseñó. Sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para las almas. Pero además, si eso no fuera suficiente, veamos lo que dice Génesis 9 del 5 al 6. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Dice, y además de eso, la sangre de sus almas, la de ustedes, la reclamaré. De la mano de toda criatura viviente la reclamaré, y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, reclamaré el alma del hombre. Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Así es. Entonces veamos que no es cualquier cosa el asesinato. Ok, no lo asesiné, lo maté, fue sin querer. Bueno, pues hay que tener en cuenta que Dios también va a pedir cuenta de esas acciones, con o sin intención. Lo asesiné, me pagaron para hacerlo. Yo no soy culpable ni responsable de ese asesinato. A mí me pagaron para ello. Ahí entonces, ¿quién sería el responsable de esa sangre? ¿El asesino o el que pagó por el asesinato? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, adelante, te escucho mucho de fondo, sí, adelante. Bueno, el problema está en que ahí viene precisamente los tipos de autores. Hay autor material, autor intelectual, y entre el autor intelectual y el material puede haber muchos, pero entre el autor material e intelectual prácticamente se vienen juzgando igual. Ajá. Okay. Y para nuestro Dios, Yo creo que es también es la misma responsabilidad. lo mismo. Tanto peca el que mata a la vaca, ¿no? Por eso en este caso me estoy apoyando de ustedes, porque quieras o no, el razonamiento jurídico va muy de la mano con esto. ¿Sí? O sea, y Fíjate que véanlo, y va muy de la mano. en la otra parte también, cuando tienes un homicidio doloso y un homicidio culposo, las penas son diferentes. No es lo mismo que yo vaya manejando y por alguna razón no verifiqué mi carro, no entró el freno y atropellé a alguien. No es lo mismo a que yo voy manejando y trácala, le echo el carro a alguien, ¿no? Entonces también se castigan diferente. Sí, sí. Y fíjate que es por la intención. Por ejemplo, hace muchos años, fue un caso bastante lamentable, iba un individuo en una camioneta grande tipo Suburban, entra rápido, va rápido sobre una calle y da vuelta de una manera muy brusca en una esquina, sin bajar la velocidad. Iban cruzando dos niñitas esa esquina, las atropella y las mata. Hasta ahí dices, ok, no era su intención, pero la gente corre a auxiliar a los niños, bajan al individuo, lo retienen, y uno le está reclamando, es que no te fijas, eres un salvaje. ¿Qué le haces? ¿Para qué te pones tan pesado? Le contesta el conductor. Si ya están muertas. Ve nada más la conciencia, la forma de pensar y de actuar. O sea, por la respuesta te da a entender el tipo de persona que es. Entonces, en ese caso,
¿sería culposo o sería doloso? Ahora bien, esa parte que yo les estoy manejando como ejemplo, hay fundamentos desde la antigüedad y vamos a leer en Deuteronomio 19, del 1 al 6 y del 11 al 13, que son, son ciertos criterios que establece nuestro Dios para poder en asesinato y el matar. Deuteronomio 19, Deuteronomio 19, del 1 al 6, como primera etapa. ¿Quién lo quiere leer? 19, del 1 al 6. Ajá, por favor. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios da a ti, tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Ay, tengo pegados los dedos. Arreglarás los caminos y dividirás 3 partes de la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no habiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Hasta ahí. Si ven que ahí es muy específico el tema de la intención. Por eso me remito a decirles que según la traducción, dice no matarás. No, es que una cosa es que tú mates y otra cosa es que tú asesines. Y específicamente a lo que se refiere aquí el mandamiento es al asesinato. En el asesinato, en ambos casos, matar o asesinar, debes tener cuidado, ¿no? No tener cuidado de no matar a alguien y mucho menos tener la intención de asesinar a nadie. Pero básicamente es la intención. No fue mi intención matarlo, fue un accidente. Ah, ok. La responsabilidad es menos que cuando eres un asesino. Ahí te pido la Ahora palabra, bien, señora Mercedes. adelante, Mechita, por favor. Oye, Pablito, pero yo dándole lectura, ¿verdad?, a ese mandamiento, yo considero que con todas estas manifestaciones que tú estás haciendo, ¿no? Aquí bíblicamente, pues el Señor, ¿no? Lo que condena y lo que prohíbe es el matar, independientemente de que si haya intención o no haya intención, porque ya lo referimos hace ratito, ¿no? Te puedes enojar, puedes entrar en una riña y probablemente no haya sido tu intención, pero lo llegaste a hacer. Y por eso es que referí, ¿no? Que cuando dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Sí, entonces esa es la contención, no para nosotros. Entonces, cuando dice el Señor, no matarás, es decir, no matarás en ninguna modalidad, ¿no? Sea homicidio, culposo, ¿verdad? O doloso, no lo debes hacer, ¿sí? Eso es lo cierto, ¿no? Es en este caso, ¿verdad?, una disposición genérica, ¿sí? No lo hagas. Es decir, aún el que conduce, fíjate, debe ir con cuidado,
Sí, aún te Exactamente. conduce, ¿sí? Porque nadie, ¿no? Como dijo una señora, ¿no? Que le pasó lo peor, pues se hizo el video viral, ¿no? Que viene el marido y viene a toda velocidad y se lleva al señor de los tamales, ¿no? Y Ah, entonces sí, empieza la mujer a llorar y dice, es que ustedes piensan, ¿no? Que mi marido sale todos los días, ¿no? Para matar a la gente, ¿no? Pero no, la cuestión es que si conduces, sí, debes ser responsable, ¿sí? Y debes ser cuidadoso. Y si vas, entras en una riña, vamos, eres sabedor de cuántas cosas pueden ocurrir, ¿no? Entonces, por eso no, el Señor convoca, ¿no? Al hombre y dice, no mates, ¿no? Como una medida general, haya sido tu intención o no haya sido tu intención, refrénate, ¿no? De esa participación violenta, porque al final de cuentas matar es violencia, ¿sí? Y matar exactamente. agrede, ¿verdad? Que no tengas amor por tu prójimo también. Bueno, eso pienso Exactamente. yo, ¿sí? No, Gracias. gracias por la aportación, que Jehová te bendiga. Por eso yo les mencionaba el tema de los accidentes, ¿sí? Es importante observar los reglamentos y las leyes para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque están diseñadas específicamente para evitar fatalidades. Por eso les mencionaba. Luego, por hacer las cosas tan rápido, se hacen al aventón, no te pones tu equipo de seguridad, tu compañero de trabajo no se puso el equipo de seguridad, chin, lo mataste. No era tu intención, no respetaste el reglamento, no se pusieron el equipo de seguridad. ¿Sí? Por eso, estas aportaciones son muy importantes porque con unas palabras u otras palabras llegamos a aprender mejor, ¿no? Los textos. La cuestión que yo les mencionaba, que no mates el tiempo, mataste mi ánimo. A ver, ok, si aquí la escritura es al daño físico y la fatalidad que le puedes ocasionar a tu prójimo. Por eso el tema de aquí de Deuteronomio 19, que menciona la intencionalidad. ¿Sí? Nosotros ya somos un poquito más conscientes, ya somos un poquito más razonables, debemos incluso todo lo que hagamos, hacerlo de tal manera que midamos el peligro y las consecuencias para que en esa intencionalidad o no la intención de dañar a nadie, no sucedan esas fatalidades. ¿Por qué? Aquí en esto que leímos del 19, del 1 al 6, menciona la palabra intención. Leamos lo que dice el de Deuteronomio 19, del 11 al 13. ¿Quién lo quiere leer? El mismo Deuteronomio 19, del 11 al 13. ¿Qué dice? A ver, dice, pero en caso de que haya un hombre que odia a su semejante y lo haya acechado y se haya levantado contra él y haya herido su alma mortalmente y él haya muerto y el hombre haya huido a una de estas ciudades, adelante o hasta ahí. Hasta el 13. Los ancianos de su ciudad entonces tienen que enviar y tomarlo de allá y tienen que entregarlo en manos del vengador de la sangre y tiene que morir. Tu ojo no debe sentirse apenado por él y tienes que eliminar de Israel la culpa de sangre inocente para que te venga el bien. Así es. Jehová te bendiga. Entonces veamos cómo en la primera parte no es la intención, en la segunda parte creemos hay intención y el que lo hace con intención debe sufrir la pena correspondiente. En aquel entonces, bueno, Israel tenía sus estatutos. Hoy en día nuestras sociedades tienen los propios estatutos para manejar estos casos. Pero en ambos casos, ¿sí? Sea tu intención o no,
En nosotros no debe caber esas situaciones. Muchos nos enojamos, efectivamente, muchos nos podemos sentir ofendidos por lo que sea, efectivamente, pero recordemos, te puedes enojar, pero no cometer errores, no cometer fatalidades. ¿Por qué? Porque en este caso que menciona aquí, pues sí, alguien tenía odio a alguien, lo mató, huye para que no sea castigado a las ciudades que se habían asignado para aquellos que cometieron un homicidio, pero a fin de cuentas vas a ser alcanzado por las leyes, por la justicia, y vas a tener que sufrir el castigo y hacerte responsable de tus actos. Entonces, les repito, para poder nosotros observar este mandamiento del 20:13 de Éxodo, debemos prevenir accidentes, ser conscientes de las consecuencias de la imprudencia o de no medir ciertas acciones. Vas manejando en el vehículo o en el trabajo, no respetas el reglamento de higiene y seguridad. Hay que respetar y velar todo eso para evitar fatalidades. Y la otra, si alguien te ha molestado, si alguien te ha ofendido, si alguien te ha lastimado, pon la otra mejilla. O sea, aléjate del lugar y no vuelvas a enfrentar esa situación. Estás en un trabajo que te maltratan, te humillan, te trata de lo peor tu jefe inmediato o tu patrón, ya no estás ahí. Aléjate. No sea que en una de esas tu jefe, tu patrón, haga algo que te ofenda o rebase el límite de tu paciencia y termines por golpearlo o asesinarlo. Mejor aléjate. Pon la otra mejilla. Que es un proceso que hay que aprenderlo, efectivamente, que no es algo que dominemos de la noche a la mañana, efectivamente, pero la enseñanza está aquí está en este manual. Hay que buscar la manera de ponerlo en práctica. Entonces, y la manera de ponerlo en práctica es ser un poquito más conscientes en el control de nuestros enojos. Ahora bien, si la escritura no es suficiente, busquen una terapia. Va a salir caro un poco. Va a ser un poco caro el psicólogo, pero de algo les puede ayudar. ¿Qué va a estar con ustedes? ¿Algún comentario, sugerencia, queja, aportación?